Hola mis alumnos, ¿cómo están? Soy su profesor José Antonio Padilla del módulo 8, ahora ya es 8. Antes que nada, pues les agradezco mucho el hecho de que ustedes continúen a través de esta línea de formación bajo mi tutela, cosa que a mí me honra y que al mismo tiempo me obliga a mejorar más mi práctica, como en algún momento se los dije de forma escrita, y ponerme a pensar cuál podría ser una nueva forma de poder seguir inculcando en ustedes esta inquietud por mejorar la práctica docente, sobre todo que no sea solamente a través de la palabra, sino que sea a través de un ejemplo arrasador en el que uno procura como profesor pues seguirse reinventando a pesar de los años que uno ya tiene en este andar y en este camino. Y me puse bajo la idea y un reto importante, el hecho de conocer cuáles son los elementos más importantes del saber y del conocimiento, cómo es que el saber, el conocimiento, su práctica y su ejercicio investigativo ha sido uno de los principios fundamentales para el desarrollo de la humanidad y sobre todo para algo que es el desarrollo tecnológico. Estuve buscando a lo largo de diferentes textos, estuve estudiándolos con mucho cuidado, retomé muchas cosas, volví a leer el método de René Descartes, las 4 leyes del método propiamente, a Augusto Comte, a John Locke, y poder dilucidar en qué momento la ciencia surge como ciencia. Debemos tomar en cuenta que la ciencia, a pesar de estar siempre presente, no fue bautizada así de principio. El descubrir, el verificar y el comunicar ha sido algo constante a lo largo de la vida del ser humano y esto le ha permitido crear su propio conocimiento. Descubrir, verificar y comunicar se ha hecho en base fundamental de la observación. La observación siempre va a ser el principio para poder hacer este ejercicio de hacer y crear nuestro propio conocimiento. En la época antigua, los hombres y mujeres no eran propiamente hombres de ciencia, eran hombres que tenían inquietudes y preguntas y que buscaban contestarlas. Es decir, hay un elemento que se llama la creatividad. Y la creatividad, jóvenes, es una decisión. La creatividad requiere de inteligencia emocional y sobre todo de darse cuenta que por qué si las personas van por determinado camino, cuestionarse y decir ¿y por qué ellos van por ahí? Es decir, el ente creativo se resiste a seguir una corriente que para él es monótona y que podría tal vez darse un camino distinto, mejor, nuevo y que obviamente crea esta lucha que se llama la inteligencia emocional, esta lucha personal de no seguir, porque tener esta idea creativa, es decir, decidir hacer algo distinto, requiere de una enorme fortaleza emocional, porque no sabemos si lo que vamos a hacer nos va a llevar al éxito o al fracaso. A lo largo de los distintos textos que nosotros hemos podido leer y que les he podido ofrecer, vemos todas estas historias de éxito. Sin embargo, también debemos de darnos cuenta del lado oscuro de la luna en el que también existe el fracaso. En este fracaso que debe de entenderse que no existe, el fracaso no existe. Para la mente científica, para la mente creativa, el fracaso no es más que un momento de reflexión para volver a reflexionar sobre el objeto que se quiere modificar, cambiar o la realidad distinta que quiere ver, reanalizar los datos y volver a probar. Eso es lo que hace que una persona tenga la sólida aptitud de poder hacer un ejercicio distinto. Esa es la creatividad. La creatividad no es algo de unos cuantos, es una decisión y todos podemos tomar esa decisión. Sin embargo, esa decisión va con fundamento a una idea que nos significa cambiar nuestra realidad, pero hay que perfeccionar la idea y después vender la idea. En estos 9 videos que vamos a realizar, vamos a darnos cuenta cómo a veces las ideas llegan en los momentos precisos y necesarios y también cómo estas ideas no están listas para la sociedad.
Un ejemplo de esto es cuando se hizo la vacuna. Una vez que se diseñó la vacuna, la gente no estaba preparada para la prevención de la enfermedad. Eso no lo entendía. Incluso creían que la vacuna era una especie de idea del gobierno para mitigar o diezmar a la población, porque la sociedad estaba acostumbrada a ser curada, más no atendida para la prevención. Fíjense qué importante. Y lo mismo pasó como fue con Galileo, que llega con una idea nueva, revolucionaria, y que la sociedad no está lista para semejante embestida intelectual. En la época antigua, y me voy a referir antes del 19, porque hice un estudio en el que me di cuenta que la verdadera explosión científica se da en el 19 y que previamente a esta el científico no era conocido. El científico alrededor de 1860 se acuña esta palabra por un historiador en el que quiere identificar a una nueva sociedad que se está encargando de revolucionar y de aportar de manera tecnológica elementos que pudieran generar un progreso significativo en la sociedad. Entonces, la palabra científico surge propiamente entre 1860 más o menos, es el siglo XIX en donde ésta se acuña, y previamente no existe una disciplina científica antes de estos siglos, y vemos a personas como Arquímedes, a Galileo, a Mendel, a filósofos como René Descartes y como todos estos cánones que hemos expuesto, que trabajan de manera aislada, que ellos son gente inquieta, pero que trabaja en solitario. No hay propiamente una sociedad que esté dispuesta, o los gobiernos dispuestos a invertir en estas mentes científicas y crear sociedades especializadas con licenciaturas, con estudios que les permitan tener esta comunidad científica para el aporte de las investigaciones. Es hasta el siglo XIX en el que los gobiernos y las sociedades se dan cuenta de la importancia que tiene este nuevo personaje de la sociedad, y que prácticamente es la burguesía la que empieza a darse cuenta que un científico puede generar riqueza. Y es entonces cuando las naciones y la sociedad misma se dan cuenta que es necesario el estudio y la investigación. Y es así como entonces sí surge la ciencia. Y la ciencia es es un conjunto de conocimientos basado en teorías, en modelos y en sistemas comprobados y lógicos. Es ahí donde ya empiezan los primeros pilares, y es ahí donde nos vamos a dar cuenta que descubrir, verificar y comunicar nos tiene que llevar a ser sistemáticos. La comunidad científica te pide a ti, profesional de la educación, de la historia, de la química, de la física, a ser sistemáticos, a que la forma ordenada de llevar la experimentación y la observación sea realmente algo que sea fiable y confiable. Y esto es algo que se llaman los acuerdos sociales, que vamos a ver más adelante. Los acuerdos sociales es en donde nosotros establecemos formas de comunicar el conocimiento de manera ordenada, con una sólida aptitud metodológica, en el que identificamos al problema. Y ese problema es la duda, es la laguna del conocimiento, y es ese problema que tratamos de resolver, y para resolverlo utilizamos instrumentos y técnicas, que muchas veces es confundido con los métodos. Vamos a descubrir en estos 9 videos que no existen los métodos, solo existe un método, porque si no hay un objeto de estudio, no puedes hacer la investigación. Si no tienes el problema, no hay nada que investigar. Si no lo delimitas, tampoco. Es decir, si no lo pones en un marco que no se te salga de control y que tú puedas profundizar en ello, es como tú vas a poder realmente hacer una investigación. Y después de eso viene algo que es importante, que es la metodología. Y la metodología es cómo lo voy a resolver. Y es ahí donde entra la creatividad, y es ahí donde verdaderamente vas a demostrar tú si eres una persona científica, de pensamiento científico. ¿Por qué? Porque es al calor de la acción como tú vas a poder corregir, tendrás errores,
Tardarás mucho tiempo en volver a establecer principios que te ayuden, desecharás algunos mecanismos, algunas técnicas, incorporarás otra, y eso requiere de qué? De una sólida aptitud metodológica. Y también lo que llaman los científicos el compromiso existencial con uno mismo, en el que no renuncias y no dejas de pensar. Y van a descubrir en estos 9 videos que hay algo que los científicos no pueden dejar de hacer, que es descubrir. Descubrir da una de las alegrías y una de las sensaciones más indescriptibles que se puedan imaginar. Y ustedes lo han vivido, nada más que no se han dado cuenta. Cuando ustedes logran a través de muchos años trabajar y trabajar y trabajar y trabajar en algún problema que no pueden resolver o que se lo resuelven al vecino, ustedes tienen una sensación de satisfacción muy importante, pues imagínense cuando descubren algo que les ha llevado 4, 5, 6 años y es una felicidad indescriptible. Vamos a ver que los grandes científicos del 19 y del siglo XX, y por qué no también decirlo ya del 21, ponen como pináculo de su vida la investigación científica. Vamos a ver a Louis Pasteur embelecido con sus conejos tratando de descubrir qué es lo que provoca las enfermedades y cómo ver y prevenir y erradicar una enfermedad tan peligrosa como fue la rabia. Vamos a ver a un Roberto Koch con las manos totalmente destruidas porque se da cuenta que esos pequeños animalillos microscópicos acaban con la vida de un ser humano en cuestión de horas o de días. Vamos a ver también a enormes pensadores como René Descartes, que se ponen a pensar cómo funciona el pensamiento, qué es lo que se necesita, cómo funcionan las leyes de la observación, y vamos a ver cómo la filosofía junto con la práctica, crean un elemento que se llama el positivismo del siglo XIX. Y ese positivismo nos hace ver que lo material y la energía es algo indestructible, y al ser indestructible está basado en leyes, y surge otro acuerdo social, que el universo puede ser explicado. No hay nada que no pueda ser explicado. Y es así como nosotros nos iremos a un viaje muy interesante de lo que es la ciencia y cuáles son sus principios, y entender que la metodología de la investigación o la investigación científica no es una receta de cocina, sino que debe ser algo que se debe llevar al interior, interiorizarlo, comprenderlo para poderlo aplicar. Espero que este video introductorio los emocione tanto como me ha emocionado a mí, y los espero la próxima semana con el principio del conocimiento científico. Muchas gracias.